Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, una semana que ha tenido mucha noticia en la economía. Por ejemplo, como pocas veces, don Nicolás Vial, hemos tenido a un ex ministro de Hacienda y un actual ministro de Hacienda enfrascados en una polémica que dejó hartas ronchas. Y se sumió también otro ex ministro de Hacienda. También. Tenemos a tres ahí con respecto a los gastos comprometidos, presiones. Bueno, vamos a estar conversando de eso, por supuesto, en Mirada Económica. Pero antes, don Andrés, el dato que siempre le ponemos mucho ojo, que desagregamos, porque no solamente está la cifra, está el componente que lo está dando para bien o para mal. Hablamos del desempleo. Debe ser el índice más sensible en materia económica. Vamos con la primera gráfica, señor director, números que entregó durante la semana el Instituto Nacional de Estadísticas. A ver, un número que no es positivo, 6,9% el desempleo. Creció respecto al trimestre anterior, respecto al año anterior, a la misma fecha, 621.000 chilenos que están desempleados. A ver, una noticia entre comillas positiva puede ser que, ¿por qué se da este fenómeno? La fuerza de trabajo, o sea, la cantidad de chilenos que salió a buscar empleo creció 2,6%, pero el número de empleos que se generó en ese mismo periodo creció 2,2%. Salió más gente a buscar trabajo que los empleos que se generaron. Hay en entrecomillado que vamos a estar revisando en la próxima gráfica porque evidentemente también depende de lo que siempre hablamos, el cuenta propia y el asalariado. Fíjese, durante el periodo asalariado, un crecimiento de 2,6%, cerca de 150.000 personas que consiguen empleo con contrato, con beneficios sociales, etc. Y el cuenta propia, que es bastante más que este empleo informal, hay que decirlo, 1,5% de crecimiento, 26.000 personas. Hay un desanclaje, hay que decirlo, desde lo que se veía el año pasado, cuando el cuenta propia es el que subía más que el empleo asalariado. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos desmenuzando números que son sensibles, que son decidores de lo que está pasando en nuestra economía. Esto no es positivo. Esto es malo de todas ¿Por maneras. qué? Porque la brecha de género, algo tan en boga por estos días, aumenta. Yo recuerdo en algún trimestre del año pasado que el desempleo prácticamente hombres y mujeres estuvo igual. Eso no es lo común, pero esta diferencia llama la atención cómo ha ido creciendo. 6,2% en el caso de los hombres, 7,9% en el caso de las mujeres. Muchas mujeres salieron a buscar trabajo por primera vez y lo encontraron en muchas oportunidades, según cifras del INE, en un empleo asalariado. Claro, hay noticias buenas, noticias malas dentro de todo lo que se puede desprender de este dato. Por último, ¿qué pasó a nivel regional? ¿Qué pasó con respecto a donde creció más el desempleo y donde hubo más ocupación? Ahí tenemos el desempleo más alto, se mantiene en el norte del país, pese a que la minería se ha ido recuperando en el último año. Hay un rezago. Hay un rezago. Se mantiene, no sé si resiliente. En los próximos meses podríamos ver que empieza a ceder y estos dos dígitos nos abandonen. Antofagasta, Tarapacá y Atacama, con cifras que llegan a un 10%, lo superan en algunos casos, y los más bajos, que también ha sido la tónica en los últimos periodos, Magallanes, Los Lagos y Aysén, donde se redujo, o por lo menos el desempleo fue el nivel más bajo a nivel nacional, datos que entregó el INE esta semana. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda sobre estas cifras? Escuchamos declaraciones y volvemos a Mirada Económica. Miremos más allá de la tasa de desempleo, porque si la tasa de desempleo que aumenta, que ciertamente nos gustaría que disminuyera, pero hay que entender por qué. Si hay un 5% de aumento en la fuerza laboral, como está ocurriendo en mujeres, es indudable que es muy difícil encontrar trabajo cuando hay tanto optimismo respecto a las posibilidades de encontrar un empleo. Es difícil que todos encuentren un empleo en forma inmediata. Por tanto, esperamos que esta economía se siga dinamizando, siga generando empleos de buena calidad, porque eso es una de las formas más importantes en que la gente mejora su bienestar. Vamos a hablar del empleo, los matices y, por supuesto, otras noticias, producción industrial, cómo va la economía y esta pugna que se da con respecto a los gastos fiscales. Ya nos acompaña a esta hora Cristian Echeverría, director ejecutivo del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, un gusto tenerte acá en Mirada Económica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cristian, partamos quizás con la polémica de la semana. Como pocas veces vimos a ex ministros de Hacienda y el actual ministro de Hacienda enfrascados en una polémica con números, gastos comprometidos, no expresión, A, B, C. A ver, 5.500 millones que dice Felipe Larraín, actual ministro de Hacienda, gastos comprometidos que no están financiados. Una cifra que a cualquiera le llama la atención, que no a cualquier ministro de Hacienda se le va a pasar por alto de un presupuesto. ¿Cómo lo ves tú como experto esta discusión? Que yo no recuerdo, por lo menos desde el retorno a la democracia, que se haya una discusión tan dura entre actual ministro de Hacienda y los que lo precedieron. Mira, en lo grueso no hay que perder la perspectiva de que el presupuesto de la Nación es un monto máximo autorizado y cualquiera sea el desglose que exista entre medio con gastos de presupuestos ministeriales y gastos contingentes ante eventualidades o ante presiones o como queramos ponerle de apellido.
el gasto total es lo autorizado y no hay vuelta que darle. Reasignaciones pueden hacerse, un 2% constitucional en caso de emergencia. Entonces, en el fondo, no es que el gasto que han contemplado en el presupuesto nos encontremos con que hay 5.500 millones de dólares adicionales sobre lo que se había autorizado. No es eso. No estamos hablando de un... Ya sería eso ya un escándalo internacional. Ni siquiera que suena un poco, por lo que plantea no Felipe eso. Larraín, suena un poquito como que aquí se está tratando derechamente de pasar gato por liebre. Mira, no sé si es de esa manera, porque en verdad digamos, creo que se ha hecho otras veces, de lo que yo recuerdo, ejercicios presupuestarios en mis periodos en que participé en el gobierno, en que se hacen provisiones presupuestarias, que se llama. Es decir, supongamos del 100% de los recursos autorizados, se desglosan los gastos ministeriales, todas las cosas que ya están comprometidas por leyes o por funcionamiento propio del Estado. Y hay algún ítem o algún conjunto de ítems pequeños que puede que se ejecuten o no se ejecuten. Son lo que se llama discrecionales o contingentes o eventuales. Y eso a veces se introduce, como efectivamente ha dicho el ministro Valdés, producto de la discusión presupuestaria en el Parlamento. Hay veces que para lograr la aprobación del proyecto de presupuesto hay que recoger que quede la posibilidad siquiera de que algunos gastos puedan hacerse con ciertos propósitos o con ciertos fines o en ciertas regiones o a ciertos grupos objetivos vulnerables de la población o lo que sea. Entonces, eso se ha hecho en el pasado. De hecho, una manifestación más extrema es el 2% constitucional, que da el derecho al presidente por razones que el presidente estima, razones de Estado. Potestad exclusiva del presidente. Claro, reasignar un 2% de los gastos, que sacarle a todos los ministerios a rajatabla, como el caso del presupuesto para el año 2010, para el terremoto o el caso del Transantiago. Y eventualmente el presidente tiene la facultad de hacerlo incluso, o sea, no pasa por el Congreso esto, o sea, es así de discrecional. Claro. Pero el monto total autorizado no cambia. Y eso creo que en el caso del 2% queda súper claro. Estipulado, sí. Ante un terremoto, el presupuesto era 100 y no se sale ni un milímetro de 100 como máximo gasto autorizado. Cristian, en ese punto, ¿tú crees que más que una discusión económica, como se ha puesto desde el que es actualmente el ministro de Hacienda y los exministros de Hacienda, termina siendo una discusión política en términos... Después vamos a tener otra discusión, que va a ser la subejecución, la ejecución presupuestaria. También es parte de todo este tema con respecto a cuánto es el monto, cuánto se gasta, cuánto se dejó de gastar. Mira, yo creo que el tema fiscal está siendo un tema sensible para nuestro país. Yo creo que esta discusión, que si bien tiene un carácter político, las autoridades entrantes se encuentran con que no era un 1,7, sino un 2,1 o un 2,2 el déficit, ¿cierto? Y después estos gastos que están eventualmente itemizados, pero contingentemente, que eventualmente se iban a hacer o no. Entonces, creo que el tema de fondo es que nuestra deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto ha crecido rápidamente en los últimos años y muestra una tendencia que es preocupante. El ministro de Hacienda actual está preocupado de eso y tiene la difícil tarea de ejecutar un plan de gobierno que seguramente involucra algunos gastos adicionales con institucionalidad nueva en ciencia y tecnología, en apoyo al emprendimiento, ¿cierto? Y el imperativo de tener que estabilizar el déficit, ojalá reducirlo, y ojalá también reducir los niveles de deuda pública, porque eso nos impacta en la clasificación de riesgo soberano. Pero que están dentro de un poco lo que plantea Nicolás, el elemento político. Claramente que aquí hay un elemento político, sin lugar a dudas. Sí. Nosotros vimos al ministro de Hacienda hace algunos días, Felipe Larraín, viajando por Estados Unidos, diferentes bancos de inversión, un poquito dando cuenta de que en Chile no hay un desorden fiscal, el tema de la recalificación de riesgo que alguna vez se bajó hace algunos meses para nuestro país, ojalá a corto plazo ganar esa confianza para que vuelva a como estaba antes, pero ¿cuánto ayuda esta discusión a eso mismo? A tener jefes de la billetera fiscal enfrancados en discusiones, que tú dices esto, no esto, otro, que hay como, yo decía, me está jugando un poco chueco, que esta cifra no es lo que tú dices, que ¿cuánto ayuda al final como uno mira desde el exterior a decir, a ver, tú me vienes a decir que está todo en orden, quiero que mejores la imagen que tienes tú de mí, pero en el fondo también me enfrasco en esta discusión que desordena un poquito más el naipe? Mira, yo no le asigno demasiada importancia. O sea, mirado desde fuera, en verdad, los analistas, los grandes referentes nuestros, que son las clasificadoras, Banco Mundial, Fondo Monetario, fondos de inversión grandes, miran los números duros, los números concretos, las discusiones desempleo, políticas. por ejemplo, que estábamos revisando, la producción industrial que creció. La deuda pública como proporción del PIB, qué tendencia poco... tiene. Sí, esto ocurre todos los días en todos lados. O sea, vemos en el Congreso norteamericano que
se paraliza el gobierno porque no se aprueba un límite máximo de endeudamiento. O sea, esto es parte de la cotidianidad del mundo político y que en el análisis económico duro de una economía, en verdad, lo que se mira son los resultados. ¿Y esos resultados cómo los puedes ir viendo tú ahora? Estábamos viendo el dato de desempleo, se suma en la semana la producción industrial, lo que pasó con la minería, que está contaminada de alguna manera el dato con lo que fue el año pasado, la huelga de más de 40 días de escondida, pero finalmente igual hay un aumento en la producción minera que se ha estado dando como tendencia en los últimos meses. Sí, bueno, yo creo que hay muchos indicadores en un conjunto de un abanico de direcciones, es decir, el desempeño tanto de la demanda interna, el consumo que ha salvado la economía, digamos, de una... Ha empujado el carro, como se dice. Exactamente, el consumo lideró esta vez, que fue una desaceleración, pero no una recesión o una crisis. Entonces, el consumo mantiene un nivel de crecimiento, vemos que los bancos, las colocaciones están experimentando un crecimiento moderado, chico, pero está empezando a haber repunte. Vemos también en materia de empleo, como las cifras que ustedes están discutiendo recién, creo que hay varias señales que indican que la calidad de los empleos y el crecimiento de la ocupación asalariada es importante, pese a que la tasa de desempleo está mostrando un deterioro, lo cual, subrayo, la tasa de desempleo no es necesariamente el mejor indicador de las condiciones del mercado del trabajo. Pero en ese sentido, Cristian... De hecho, es previsible ¿sí? que va a seguir aumentando los peores meses del año, normalmente por estacionalidad. El tema de estacionalidad, obviamente. O sea, no me extrañaría que bordee y supere el 7% en los meses que vienen. Pero cuando se plantea este escenario, a ver, el desempleo sube, pero no es tan malo porque las expectativas de la gente de buscar empleo han mejorado y sale más a buscar empleo. Sí. ¿Cuándo podría llegar un punto en que esta expectativa se equipare con la cantidad de empleos que genera la economía para no tener mejor expectativa, pero el desempleo siga creciendo? ¿O a tu juicio esos dos números al final no van a decir tanto? Lo que ocurre es que normalmente en una economía que ha experimentado una desaceleración o una recesión, esto es regular, en Chile y en otros lados ha pasado y pasa, es que cuando hay indicios de mejora en el mercado del trabajo, empieza a volver gente al mercado del trabajo que se había salido, es decir, a trabajo doméstico o a estudios, postergación de... En el caso de las mujeres, perdón que te interrumpa, son mujeres que vuelven o buscan trabajo por primera vez, que llama mucho la atención también. Sí, pero habían pospuesto su decisión. Ya. Es decir, por la coyuntura. Exactamente, o sea, tú no sales a buscar trabajo. De alguna manera, o la idea y la necesidad, por supuesto, que es parte de ir a buscar empleo, pero tuvieron que posponerlo por... Y eso, contexto. Además, es una tendencia que tenemos en Chile en los últimos 20 o 30 años de un incremento en la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, que es una tendencia, o sea, y esa tendencia va a continuar. Todavía estamos por debajo de lo que es la participación de la mujer en países OECD, a este club que pertenecemos. Está bordeando el 50%, levemente por debajo, y debiera llegar a sobre el 60% para hacer. Entonces, esa tendencia va a seguir. Y eso imprime claramente una tendencia estructural de que la tasa de desempleo se mantenga levemente más alta de lo que sería una normalidad de nuestra economía. ¿Por qué? Porque no es normal todavía la participación de la fuerza de trabajo femenina. Va a tender a una normalidad en 10 o 15 años más, pero gradualmente va a ir convergiendo al 60 o un poquito más. ¿Cómo analizas el efecto también que se ha visto no solamente en el periodo que entregó ahora el INE, sino anteriores con respecto al cuenta propia y el asalariado? Hace 2 años, para ser más exacto. 2016-17, se dio que el cuenta propia estuvo liderando. Cuenta propia era el que lideraba con números bien importantes y ahora vemos que se mantiene subiendo, pero el asalariado está también a la par, de hecho. Y una cosa, Nico, solamente para complementar, que llama la atención también, Cristian, de que dentro de los asalariados, por lo menos yo revisé el informe del INE, prácticamente el 98% de lo que se generó de nuevos asalariados son mujeres. Son de 149.000, son 147.000 mujeres. Y fracción, podríamos decir los números. ¿Qué da cuenta esto? Es un fenómeno, a mí me llama la atención. Y todos los cuentas propias que se generaron fueron hombres. Sí. Es llamativo, ¿no? O responde a algo, sí. no sé si coyuntural, pero es quizás ocurrió nomás. Yo creo que en parte, bueno, las cosas no son lineales, que es las recuperaciones. Sí. Es decir, todavía estamos experimentando los efectos económicos sobre los hogares adversos de la desaceleración que tuvimos estos 4 o 5 años, porque en verdad empezó, nosotros medimos esto y empezó, el punto de inflexión fue a fines del 2012, comienzo del 2013. Yeah. Desde ahí hemos estado cuesta abajo hasta el año pasado y ahora ya estamos cambiado la tendencia. Pero todavía estamos sufriendo los efectos económicos sobre los hogares de menores ingresos del trabajo, menores ingresos en general, de que algunos miembros del grupo de hogar no encontraron empleo o empleos insuficientes, insatisfactorios, ya sea por el número de horas trabajadas o por la remuneración obtenida. Entonces los hogares han estado estresados económicamente y eso explica por qué, y apenas hay mejoras, vuelven quienes masivamente fueron las que
les costó encontrar trabajo y por lo tanto postergaron su decisión o salieron del mercado de trabajo. Ahora, ¿por qué el crecimiento tan fuerte de los cuenta propia hombres? Bueno, en parte por dos cosas, porque hombres son en general los que han concentrado los despidos en el periodo de la desaceleración, mayoritariamente, principalmente. Eso porque hay más hombres que mujeres trabajando, ¿no? Claro, todavía, claro, porque la participación de los hombres es 60 y algo por ciento, 62%, 66, mujeres y de mujeres 48, 49, casi 50 desde abajo. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, creo que también influye que yo siempre insisto que Chile, y estos estudios los hemos hecho en la Universidad del Desarrollo, en donde analizamos muy detenidamente el fenómeno del emprendimiento, que Chile hoy no es el mismo Chile de hace 10 años atrás, y eso a mí me queda muy claro, porque las opciones de emprendimiento, de hacer algo por cuenta propia, de complementar los ingresos del trabajo, incluso manteniendo un trabajo asalariado, pero teniendo un pololito por el lado, digamos. Desde el Uber hasta... De lo que sea, importar cosas de China, Alibaba, lo que tú quieras, pero son emprendimientos, algunos de alto valor agregado y otros de más bajo valor agregado, pero finalmente... Pero tener una segunda fuente de ingresos. Entonces, ese fenómeno, nuestras encuestas muestran que la actitud emprendedora en Chile es destacable a nivel internacional, otros lo dicen también, o sea, no lo digo yo, y creo que parte de eso hay transformaciones estructurales que están ocurriendo y que se aceleran en momentos de desaceleración, cuando el mercado del trabajo no está bien. Bueno, es doble incentivo, digamos. Si estás despedido con una indemnización bajo el brazo y el mercado del trabajo no está bueno para encontrar empleo, bueno, te la juegas. Claro. Vamos a hacer una pausa, Cristiana, a todos los que nos ven en sus casas. Vamos a seguir hablando de desempleo, también cómo está el curso de la economía y todos los temas que ponemos aquí en la mesa del programa. Vamos y volvemos, no se vayan. Económica. Volvemos a Mirada Económica con un tema que seguramente le va a interesar. Si puede anotar, anote. Llega los días de frío y también asoma el bono invierno, que va a favorecer a cerca de 1 millón, poco más de 1 millón de chilenos. Son un poquito más de 60.000 pesos que van a llegar a fines del mes de mayo. ¿A quién le va a llegar? ¿Cómo usted puede acceder a ese dinero? ¿Tiene que ir físicamente a un lugar? ¿Alguna cuenta vista le va a llegar? A ver, veamos la nota de Daniel Silva, un tema que es muy, muy didáctico, muy importante para sobrevivir días tan complicados como son los meses de invierno. ¿Nunca ha sentido que la plata se le escapa de las manos? Imagínese a los jubilados. La señora Celia, por ejemplo, al igual que 9 de cada 10 pensionados en Chile, reciben menos de 150.000 pesos de pensión. No hay espacio para errores. Para llorar porque no sé cómo alcanza la plata. La única manera es estirar los billetes, aunque este mes Celia contará con una ayuda extra. Ella forma parte del 1.100.000 pensionados que recibirá el bono invierno. Ese bono se paga en forma automática en las propias pensiones que ellos van a ir recibiendo y sabemos que es una ayuda para tantos adultos mayores. Todos sabemos lo bajo que son las pensiones en general y además lo necesario que es este bono en un periodo en que empiezan a bajar las temperaturas. Una buena noticia para Celia, que ella sabe en qué gastará el bono. En invierno la prioridad es la parafina y el gas. El bono invierno alcanza este año los 60.668 pesos, un beneficio que será entregado a los pensionados del Instituto de Previsión Social y de Seguridad Laboral, de Dipreca, Capredena y Mutualidades. También a los pensionados del sistema de AFP que reciban pensiones mínimas con garantía estatal. Los pensionados que son beneficiados con este bono no tienen que hacer un trámite extra para poder recibirlo, sino que basta con que en el momento del cobro de su pensión del mes de mayo ellos lo vayan a percibir. Imagino que tiene considerado esta platita en su presupuesto. Sí, porque yo tengo cáncer, entonces me sirve para locomoción, para los remedios. Para calefaccionar un poquito más la casa. Poquito, pero algo. Igual lo voy a pasar bien. Si aún tiene dudas respecto del bono invierno, en nuestro portal 24horas.cl puede encontrar toda la información para que esta platita extra se quede en su billetera.
Importante entonces el bono invierno 24horas.cl, toda la información para que usted también pueda acceder a esta ayuda. Volvemos entonces a conversar sobre la situación de la economía. Estamos con Cristian Echeverría. Cristian, y lo adelantábamos un poco en la primera parte. Tenemos desempleo, tenemos datos que muestran una economía bastante, no sé si más sana, pero pujante. Para allá va la en cosa. una dirección... Los brotes verdes, como dicen, los aires primaverales, primaverales. todo, pero esta vez sí que parece que se queda. Ahora parece que sí. No, Y sí. te quiero preguntar por un dato que ha sido constante, no solamente esta semana, que es la producción industrial. A ver, minería crece 27%. Sí. Hay que eliminar el tema huelga escondida porque obviamente contamina el dato, pero claramente minería se ha recuperado, manufactura está como ahí, como que no sabe para dónde va, pero hay una producción que va reforzando también la mirada de que Chile está por crecer bastante más. Sí, Un crecimiento bastante moderado, pero estamos hablando ya de un 3%, que hace un año era imposible. Mira, creo que estos meses van a estar teñidos por el efecto escondida a base de comparación, porque no solo fue los 40 días de la huelga, sino que además, cosa que... El periodo de normalización. El periodo de normalización nos dejó sorprendidos a todos. O sea, en verdad, terminó finalmente en junio del año pasado. Entonces, hasta junio, hasta mediados de este año, vamos a tener cifras un poco distorsionadas en lo que es realmente la comparación realista del crecimiento del sector minero. O sea, podríamos ver, por ejemplo, los números de febrero que fueron 4%, en marzo podría ser otro 4%, dicen algunos, y mantener ese 4%, porque el año pasado haber dicho un 4%, o sea, esto en vez de agua era champaña. Claro, habría sido una locura. Estamos celebrando. Inconcebible, sí. No, es esperable que hayan tasas de crecimiento altas estos meses, todavía hasta junio, julio, yo diría, en los IMASEX van a ser distorsionados. ¿Pero es artificial o tú porque si uno dice la base de comparación es baja, hay como que quita un poquito de fuerza el número? Claro. Pero o es para tomar, no digo en serio, pero es... No, es crecimiento real respecto del mismo periodo del año pasado, o sea, es real, no es espurio, pero está teñido, o por decirlo así... No le quita valor al 4%. No le quita valor. Pero creo que solo recién a partir de julio vamos a tener los IMASEX que salgan de ahí en adelante, van a darnos la tónica de lo que es el crecimiento, por decirlo así, subyacente, sostenible a la velocidad que realmente está creciendo la economía. La historia verdadera, por eso. Y aquí hay un punto clave, que es la inversión. Si efectivamente apuntala porque ha estado 3 años seguidos... 4 años seguidos. 4 años seguidos. Números negativos. Números negativos. Cayendo, sí. No, este año las proyecciones indican que va a haber un crecimiento de la inversión moderado. ¿Pero desde la confianza, desde la sensación térmica o también desde que efectivamente se está invirtiendo? No, mira, nosotros hacemos mediciones de confianza empresarial y en verdad los empresarios, los gerentes responsables de las decisiones funcionan en base a datos duros, en base a perspectivas, mirando a 12 a 24 meses hacia adelante de la capacidad de venta de lo producido, porque cuando tú inviertes aumentas tu capacidad productiva. Cuando tú contratas trabajadores, también aumentas tu capacidad productiva. Entonces, esas decisiones tienen que ver con una proyección económica real y no con ánimo ni sensaciones térmicas. O sea, porque a los gerentes les cuesta el cargo si están funcionando en base a sensaciones térmicas y se equivocan. Cristian, se nos va el tiempo, pero un tema fundamental. Tú hablas de la confianza de los empresarios. Sí. También la confianza de los consumidores. Hemos visto durante los últimos meses cifras, por ejemplo, récord en la venta de automóviles. Tú mencionabas el tema del comercio, que empujó el carro a la economía el año pasado. Esto tiene relación con que los chilenos sí estamos confiando en la economía y estamos consumiendo o, por ejemplo, como sucede en el caso de los automóviles, hay una lectura entre líneas que dice, ojo, el 80% de los autos se compran con crédito, hay mayor facilidad al crédito. Eso también se puede extender al comercio y a esta cifra en el global, que más que decir que estamos empujando con tanto y comprando con confianza, es porque el crédito está más fácil. Mira, yo me atrevería a decir que el crecimiento del consumo va a ser moderado en lo que queda de este año y probablemente el próximo quizás se acelere un poquitito, pero... Y limitado por varias cosas. Uno, por los niveles de endeudamiento que los hogares adquirieron en estos años de desaceleración. Dos, porque todavía no se... O sea, la mejora del mercado del trabajo va a tomar un tiempo antes que se traduzca finalmente en aumento en remuneraciones reales y un crecimiento sostenido en el empleo. Entonces eso todavía queda un par de trimestres por lo menos antes que los hogares visualicen que sus condiciones realmente están mejorando. Y en ese momento la confianza va a mejorar. Nuestra medición de la confianza empresarial muestra que los consumidores están en niveles neutrales, prácticamente. Es decir, que miran en el horizonte próximo los próximos 3 meses a 6 meses hacia adelante y ven que la situación no va a ser muy distinta de lo que ha sido en el pasado inmediato. Entonces, estos aumentos de ventas de durables que llamamos nosotros, automóviles y algunos electrodomésticos, tienen que ver más con que no se renovó la flota, porque tú sabes que la vida útil promedio de los vehículos en Chile es entre 4 a 5 años, ese es más o menos el promedio.
Entonces, claro, en una desaceleración no es el momento para comprarse el auto nuevo y postergas una decisión que al final, ahora que ya ves que hay alguna luz al final del túnel, la actualizas. Es decir, uno la va actualizando y viendo finalmente lo que va sucediendo. Exacto. Cristian, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. acompañarnos. Un gusto, pues. Gracias, Nicolás. Gracias, Andrés. Vamos, Nicolás, con la última patita. Vamos con la última. Tiene que ver con los combustibles que subieron por segunda semana consecutiva y hay uno en especial que está subiendo con fuerza. 20 pesos en las últimas 2 semanas. Y cuando están los días de frío que están aterrizando con todo, sí que duele. La parafina, escuchamos declaraciones y después vemos números. No me parece muy bueno. Es como cuando hay estos fines de semana largas y los buses suben todo. Falta una regulación, un mayor control, no sé, una programación. Ojalá que suban los sueldos igual un 20%. Eso lamentablemente no es así. Mal, pues, porque los jubilados que tenemos pocas jubilaciones es difícil, muy difícil, para todos. Y eso está pésimo. Considerando una apreciación del dólar hacia los 640 por efecto de alza de tasas de interés y considerando un probable aumento en el precio del petróleo, me atrevería a señalar un aumento en un 25% como máximo en el precio de los combustibles en Chile. Veamos cómo está la película para la semana. Hoy dijo 25%. 25%. Imagínate, ¿no? ¿A Luca la Encina? No. Bueno, pero ya hay lugares donde está Luca. Sí. Vamos con la primera gráfica. ¿Cómo está la situación de los combustibles? No solamente las bencinas, el tema de la parafina que hace frío y se siente. Ahí tenemos la parafina, más de 14 pesos sube esta semana según la información de la ENAP. Y me quiero quedar con esto. Las últimas 2 semanas, bencinas 11 pesos, parafina 21 pesos, el diésel 11, gas licuado 15 pesos azul. Pero tú sabes que la parafina tiene algo muy particular y que la hace aún más dolorosa en cuanto al precio. Sí, vamos con la siguiente gráfica. Es más dolorosa. Existe el famoso mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles para las bencinas, que hace que no suban ni bajen más de 5 pesos, por un tema súper técnico. Pero este mecanismo no corre para la parafina, entonces estamos expuestos a lo que suceda en el mundo con el precio del petróleo. Y el barril de petróleo esta semana llegó a su precio más alto en 3 años. O sea, la parafina seguramente va a seguir subiendo y quizás ¿hasta cuándo? Perspectivas no se ven de bajas, lamentablemente. Pero hay alternativas. En la próxima gráfica, una que siempre recomendamos para ir viendo, efectivamente, si no está tan lejos para ir a comprar. Pero la diferencia es... Pero se nota. Dolorosa. Parafinaenlinea.cl usted puede ver efectivamente dónde está la más barata y la más cara. En Santiago, la más barata 491 pesos, Vargas Fontecilla, la quinta normal, y la más cara 730 pesos el litro Conchitoro en Puente Alto. 240 pesos de diferencia en el mismo litro de parafina, no hay ninguna diferencia. Calientan lo mismo, así que a tener mucho ojo, siempre hay que cotizar en una misma comuna. Pueden haber diferencias de hasta 70 pesos en el mismo litro de parafina. Ya, nos vamos entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos. Termina Mirada Económica, pero siga en la sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos. Chao, chao, que les vaya bien. Chao. Mirada Económica.